como todos los jueves con nosotros, con la videoconsola bajo el brazo, José Iniesta. Muy buenas, José. Buenas tardes, Javi Nebo. Portátil la videoconsola, seguro. ¿Qué tal? Bueno, no porto nada bajo el brazo que no sea una videoconsola ni mucho menos, pero bueno, me gustaría, oye. Pero bueno, no estaría mal, ¿no? No estaría mal. Sé que querido Quique Raro. Muy buenas, Quique. Don Javier, normal, encantado de verte. Me alegra verte. Ese pelo hay que arreglarlo ya, ¿eh? Ese pelo me voy a callar porque está paramatizado para un evento ultra importante que tengo este fin de semana y no voy a contar más. ¿Sí? Bueno, ¿hablaremos del evento hoy? No, en el jamás. Programa, ¿no? Ya sé qué evento es que tengo la cabeza en otro sitio. Una boda, ¿no? De un amigo, ¿no? De un colega. Pero requiere nuevo tinte azul para esa boda, ¿eh? Sábado por la mañana, matiz, precioso. Bien, ya lo verás. Bien, azul eléctrico, maravilloso. Bien. Que yo ya he puesto a los invitados en preaviso, ¿eh? Pero en plan para que se rían y hagan chistes positivo, o en plan... No, siempre positivo, siempre positivo. Estupendo. Querido Guillermo Casado, muy buenas. Muy buenas tardes. Bienvenido, ¿cómo está el pequeño Javi Snake? El Javi ha hecho un tío que se arrastra por el suelo, efectivamente como Snake. Bueno, es del Metal Gear, yo le pongo de veces la música. Pero no hinca la rodilla, se arrastra pero no hinca la rodilla. No, todavía no. Eso Todavía nunca. no. Pues Vende nunca. ni jamás. Vende Por ni eso. nada. Bueno, hoy tenemos invitado especial que voy a pediros que lo presentéis vosotros, que seguro que lo vais a hacer con mucho más rigor y de forma mucho más experta porque lo conocéis bien. Vosotros y todo amante del mundo de la videoconsola y del videojuego. Pero antes recordamos que este programa que arranca ahora ILT Juego podéis descargarlo y escucharlo en las diferentes plataformas de podcast como son eBooks, Apple Music, Spotify, Google Podcast, Castbox, YouTube y que están en todas las redes sociales para que le sigáis y estéis al corriente tanto de los podcasts como de las noticias y la información de los videojuegos. Bueno, pues desde este momento es vuestro el programa, Quique. Pues déjame que lo presente yo porque soy muy fan del invitado, que como has dicho es muy conocido, porque hoy tenemos con nosotros a una de esas extrañas figuras del mundo del videojuego que parecen estar en muchos sitios a la vez haciendo una enorme cantidad de cosas distintas y todas excelentemente bien. Jesús Relinque, conocido también como Pedja en el sector, es un periodista del sector de videojuegos, experto en mundo retro, escritor de libros de videojuegos, escritor de libros de programación, escritor de novelas, conferenciante, locutor de radio, futbolero, como nos gusta mucho en esta santísima casa. Madre mía. Y bellísima persona siempre que no esté escribiendo un trivial. Así que bienvenido sea Jesús. Encantado de tenerte. Pues muchas gracias por la descripción, por la bienvenida y por acogerme aquí. Y te ha faltado decir que el arroz con carne lo bordo, tío. Eso ya hubiera sido la guinda. Que era el secreto para el segundo bloque, pero bueno, venga, ya está, lo adelantamos. Gran cocinero. Bueno, pues Jesús Relinque, Pedja, es el invitado hoy en este programa de ILT Juegos. Además de hablar con él en profundidad, ¿qué tenéis por ahí preparado, José, Quique? Bueno, pues Guille? tú sabes, cuando tenemos una entrevista nos gusta exprimirla al máximo, pero si nos queda tiempo, como siempre hablaremos un poquito de actualidad y algún lanzamiento que hay bastante interesante. Efectivamente. Bueno, pues sin más dilación, aquí Jesús, como encantado, esto de tenerte aquí es estupendo. Nosotros la primera cosa que hacemos cuando llega un profesional, alguien cercano al sector y demás, le hacemos siempre una pregunta que es, bueno, ¿cómo son tus orígenes en el mundo del videojuego? ¿Con qué empezaste? Hace mucho, estas preguntas son complicadas porque ya uno tiene una edad, ¿no? Rozando los 40. Pero sí es verdad que normalmente pues recuerdo esos primeros momentos con una clónica de Odyssey, o de Pong en este caso, ¿no? Los dos palitos, la pelotita rebotando en la pantalla en blanco y negro, mi padre pues enseñándome un poco a jugar, ¿no? Con la ruedecita analógica. Son recuerdos bonitos en una casa que ya prácticamente ni recuerdo cómo era, ¿no? Pero sí es verdad que el videojuego tiene mucha potencia a nivel, digamos, sentimental, sobre todo para la gente que estamos más apegados, ¿no? A este tema, y es capaz de hacer que nos acordemos precisamente de momentos muy alejados en el tiempo, que realmente el contexto en el que está prácticamente borroso, casi como un mal sueño, ¿no? Pero, digamos, la imagen del videojuego, de nosotros jugando con algún familiar o amigo, está nítida en ese marco, digamos, borroso, y lo cual es muy bonito, ¿no? Que digamos, los picados, ¿no? De este tema prácticamente siempre coincidimos en este tipo de opinión, ¿no? Nos acordamos de los momentos más especiales y siempre está el videojuego de por medio.
Qué cosa más bonita, de verdad. No estaba preparado, ¿eh? La verdad es que me ha puesto un poco Los pelos de carne punta. de gallina. Sí, el otro día hablamos también de, si os acordáis, de distintas generaciones y hablamos que aquí en España muchos empezamos con clónicas. Has dicho que empezaste con una clónica y aquí hablamos algunos de empezar con una clónica de Atari. Como que no éramos lo suficiente buenos como para que nos llegara la consola y nosotros aquí hemos tirado mucho tiempo con clónicas, y que aquí llegó, en vez de la Magnavox Odyssey, llegó la Overcall, ¿no? Que nos la hicimos nosotros también. Sí, es un buen dato decir que bueno, que la Overcall fue la primera videoconsola europea y fue pirata y fue española. Eso dice mucho de nosotros, ¿eh? Dice bastante. Es un dato chulo, ¿no? Pero sí. es verdad que tiene ese reverso oscuro que nos ha perseguido mucho tiempo, el piratear que nos mola mucho, ¿no? Por Hombre, estos lados. la picaresca española La picaresca y espérate que no española. andaluza. Oh, mucha tela que cortar por ahí. Y bueno, nos ha hablado Pella del tema del Pong y los recuerdos que te traes, pero ¿y qué nos dices del MSX? MSX sí fue mi primer ordenador, prácticamente con 7 u 8 años. Me lo regaló mi abuelo y fue un poco mi puerta de entrada a la informática, que al fin y al cabo es lo que hoy en día me da de comer, ¿no? Yo trabajo de ingeniero técnico, bueno, en este caso de analista, ¿no? De aplicaciones, en una consultora andaluza y bueno, al fin y al cabo yo creo que estos primeros pasos que di junto con la MSX, programando en BASIC, como tantos otros, ¿no? Lo dimos, ahí investigando esa forma de realizar nuestros propios programas en nuestros videojuegos. Al final, pues ha derivado en lo que hoy trabajo, ¿no? Aparte de todo el tema que habéis comentado, ¿no? De libros, de charlas, de colaboraciones radiofónicas y tal. Hay que reconocer que todo eso es muy bonito, pero lo que me da dinero actualmente es la programación. ¿Hay alguna- el pan que tanto hablaba Javi? El pan. ¿Hay alguna joya en MSX que rescatamos así rápido y veloz de la memoria? Uy, ¿Una joya- sola? Joya ¿Solo de una? MSX, una. Mira que hay Venga. varias, ¿eh? Temptations. Vale. Juego español de Toposoft, programado por un tal Luigi López, muy buena gente, tuve el honor de entrevistarlo hace unos meses y la verdad es que es un cartucho, un casete que digamos se parece mucho a los cartuchos de Konami que sacaba para el estándar japonés. Colorido, animaciones, buen gusto, dificultad ajustada. Es un juego genial y que con el paso del tiempo pues no ha envejecido apenas, ¿no? Toma ya. Y una cosilla, ¿cómo es todo esto de pasar de jugar en micro PCs o PC directamente a lo que nos lleva, como he dicho antes, a las consolas? ¿Cómo se lleva eso? Bueno, pues yo el recuerdo que tengo de pasar, digamos, de ordenadores a consolas, diríamos que es la Super Nintendo y la verdad que fue una revolución, ¿no? Y es curioso porque no es que la consola, digamos, fuera lo primero que se te mete por los ojos, sino la recreativa, en este caso de Street Fighter 2. O sea, cuando Super Nintendo llega a España y esas navidades saca el pack de Street Fighter 2, todos nos volvimos locos porque era un sueño hecho realidad. Nosotros siempre habíamos querido que nuestro ordenador se trasladara a la emoción de las recreativas y siempre era un poco un chasco, ¿no? Porque evidentemente un MSX, un Spectrum, un Astra, pues hacía lo que podía, pero no alcanzaba la tecnología, la potencia, ¿no? De las recreativas. Cuando llega Super Nintendo y nosotros vemos a Ryu y Ken cruzando Hadoukens, se escuchaba igual que las recreativas, los muñecos igual, no era igual, pero bueno, para el caso, en aquel conseguido. momento sí. En el momento nos lo parecía, ¿eh? Que ahora te pones la Super NES Mini y dices tú, hostia, igual no es, Sí. pero en aquel momento era lo mismo, En es ese que momento no había era diferencia. Una pasada. Entonces nos quedamos todos boquiabiertos y del tirón fuimos a por Super Nintendo. Yo es que soy nintendero. Habrá otra gente que entrará con Mega Drive, con Master System, con clónicas de NES, que también era muy típico de la época. Pero prácticamente mi entrada al mundo de las consolas podría decirse que fue Super Nintendo. ¿Y después de eso más consolas quizás? Después de eso, yo no sé por qué, pero me tiré por la Saturn, cuando el 99% de la gente... Vaya cambio drástico. La verdad que sí. Un salto No sé. generacional importante, ¿eh? Sí, y no sé por qué, tío. O sea, no sé por qué no tiré por PlayStation, porque como iba diciendo, el 99% de la gente que me rodeaba tenía PlayStation. Y siendo Nintendero, como nos has dicho. Sí, pero ten en cuenta que Nintendo con Nintendo 64 se durmió en los laureles y Llegó claro, más tarde. y yo quería, yo qué sé, jugar al Tomb Raider, Virtua Fighter, Sega Rally, eran buenos juegos, ¿no? Pero es verdad que después se quedó un poco atrás de PlayStation y nada, yo también me quedé atrás. Al final me tuve que tirar por Nintendo 64, que tenía un juegazo
de fútbol, International Superstar Soccer 64, que le eché madrugadas. Vamos, ese juego, yo no sé cuántas horas le he dedicado, pero Tú y medio mundo de la chavalería, ¿eh? Totalmente. Ese y el Mario Kart 64 con el modo split screen de 4 jugadores. ¡Wow! Que si me preguntas a mí, sigue siendo el mejor Mario Kart del mundo, el 64. Y luego hay mejores o peores, pero a mí es mi favorito, ¿eh? Es posible. Bueno, hemos hablado de afición, de consolas, de ordenadores, pero Petja, ¿cómo se pasa de ser un jugador a un especialista del medio, a un periodista del medio? ¿Cómo se da ese salto? Un día te pones a escribir, ¿qué ocurre ahí? Si yo viajo a 2015, que fue cuando salió el primer libro que publicamos, Speedy y yo, Génesis, recuerdo que en las primeras charlas que decíamos, presentando este libro, decíamos que ese libro lo habíamos escrito desde chicos. Es una forma de hablar, ¿no? Pero es verdad que yo conservo papeles, cuadernos, pintarrajeados con 7, 8 años, haciendo pequeñas reseñas, análisis de videojuegos, ¿no? De los juegos de MSX, de Spectrum, de Astran, de la época. Y creo que esa vocación, por así decirlo, ese gusanillo que nos entra a todos los que nos da por escribir análisis, por escribir libros, ensayos y tal, lo llevamos también desde pequeños, ¿no? Ese no quedarnos en la superficie, ahondar un poco en lo que esconde un videojuego, más allá del carácter lúdico, en ver qué nos transmite, qué lo diferencia de otros juegos. Eso yo creo que siempre lo hemos tenido, o lo he tenido, ¿no? En mi caso, latente, y tanto con la literatura, de ensayo en este caso, como con los pinitos que hice en Mary Station, que estuve 4 o 5 años, ¿no? Tanto haciendo análisis como poniendo preguntas insidiosas que yo no te lo hemos perdonado todavía. El adjetivo no es mío, lo decían por ahí, yo no sé por qué. No te lo hemos perdonado y creo que tendrás que hablar de qué proceso de divorcio o de bancarrota hay que atravesar para hacer esas preguntas. Sí, la verdad que hay que tener muy mala leche, ¿eh? El trivia de Mary Station, ya que estamos hablando, era una forma un poco de enseñar o de preservar esta historia del videojuego, que siempre ha sido algo que he tenido ahí entre ceja y ceja, ¿no? Yo hacía una pregunta, tanto yo como Speedy como otros compañeros, ¿no? del Trivial. Tenía 3 opciones posibles y había una pequeña sutil trampa, ¿no? en las opciones disponibles, y al día siguiente lo que hacíamos era revelar la respuesta correcta y hacer una solución a modo de artículo en el foro de Trivial, de modo que esta solución te llevara de un sitio, del origen al destino, para averiguar la respuesta y en el camino aprender datos, anécdotas, entrevistas con programadores, con diseñadores, con músicos. Una forma de, entretener al jugador y proponerle este desafío, ¿no? De la cultura del videojuego para que aprendiera una cosa o dos más, ¿no? Después de responder a este Trivial. Y este Trivial pues tiene algo muy especial que me voy a adelantar un poco, no sé si me preguntaréis sobre próximos proyectos, pero es que ya lo tengo que decir, ya me lanzo al ruedo. Mi siguiente libro, que saldrá en un mes aproximadamente, son 11 preguntas tipo Trivial con su solución incorporada para fastidiar al personal, al lector, para que intente averiguar esas soluciones y de paso pues mostrar 11 momentos de la historia del videojuego a través de estas preguntas. Oh, qué bueno, eso es una primicia entonces, ¿no? Total. Este es el primer medio al que al que concedo esta noticia, así que atento al próximo libro de Petja. Oye, pues lo que has contado del Meritrivia, ¿no? Sí. Eso es todo un proceso de gamificación, ¿no? Como lo llaman ahora en el aspecto educativo. Sí, antes de que se inventara el concepto prácticamente, ¿no? Porque estamos hablando de que hace ya como 15 años por lo menos, ¿no? Que se hacía este Trivial, y la verdad es que aglutinó a mucha gente enganchada al tema del videojuego. Como he dicho, yo creo que acertar o no acertar la pregunta al final es un poco lo de menos. Lo más chulo es aprender cosas curiosas, ¿no? de la historia del videojuego, que recordemos, hace 15 años la literatura, ensayo de videojuegos como tal en nuestro idioma no existía. Es verdad que ahora vivimos una época de oro, ¿no? de editoriales, Héroes de Papel, Dolmen, GamePress y muchas más, que apuestan, ¿no? por autores españoles y autores extranjeros traducidos, ¿no? a nuestro idioma, volcando, sus investigaciones sobre la historia del videojuego en libros, y nos congratulamos de ello, pero es que hace 15 años no había nada, en español cero, ¿no? Prácticamente el que abrió el fuego fue David Martínez,
redactor de Hobby Consolas, con, si mal no recuerdo, de Super Mario a Lara Croft, era el libro, era, bueno, una raya en el agua, ¿no? Prácticamente. Pero de hace 5 o 6 años a hoy día, la verdad es que tenemos una biblioteca de libros brutal. Y es una muy buena noticia. Y es verdad, es que tenemos mucha más literatura que nunca y ahora cualquiera que se quiera acercar a la historia de videojuegos, pues descubre que si se acerca a una librería especializada, ¿no? Bueno, las tiendas de cómics tienen también y demás, descubren cosas que no vienen ni en internet, ¿no? Toda esta parte de historia. A mí es una cosa que, sabiendo que tú eres analista, es decir, que tú sabes de programación y demás, esto para alguien que se dedica a escribir libros, ¿tú qué piensas que aporta, que aportas tú a diferencia de otra gente que sencillamente pues son curiosos, historiadores, pero no tienen esa parte técnica detrás, ¿no? Si te soy sincero, a la hora de, digamos, de enfocar, de abordar un ensayo, suelo desmarcarme bastante de mi, digamos, parte tecnológica, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? En mis textos quiero que llegue a todo el mundo sin necesidad de utilizar un lenguaje técnico, complejo, ni nada parecido, ¿no? Al fin y al cabo, el gran objetivo de estos libros de ensayo son difundir historia, y si lo hacemos quizás muy abstracto o muy complejo, a lo mejor vamos a fallar en nuestra misión, ¿no? Entonces, quizás sí, lo puedo utilizar a la hora de hablar con programadores para decirle, por ejemplo, hay un capítulo en este próximo libro que trata la dificultad mítica de los videojuegos españoles. Todo el mundo decía que eran muy complicados y seguramente con razón. Y entonces pues yo intenté abordar este tema quizás dándole un enfoque más técnico, ¿no? Pero digamos explicándolo para que todo el mundo lo pueda entender. Y aquí encontramos una serie de razones que tenían, digamos, su origen técnico, como estamos diciendo. Por ejemplo, eran tan difíciles porque los testers, los que hoy día conocemos como QA, ¿no? Los que prueban, digamos, o no existían o eran muy buenos. Demasiado buenos. No, puedes decir, eran enfermos. Sí, entonces, esto es muy fácil, esto la gente se lo va a pasar. Claro, el tío era un puto máquina, claro. Y entonces se pasaba el juego con los ojos cerrados. Después veníamos los típicos jugadores medios, vamos a decirlo así. Y no pasábamos de la primera pantalla. Ni de coña. Entonces este fue un gran problema en muchos videojuegos, que literalmente de la primera fase no pasabas y te habías gastado 1.200 pesetas, 875 cuando se redujo el precio, ¿no? Y claro, fastidiaba, o le fastidiaba a tu abuelo o a tu padre, ¿no? Cuando teníamos 8 o 10 años, al que más le fastidiaba era el de arriba. Decía, yo, es que este juego no entonces lo quiero. Tú eso es otra primicia. Lo que me estás diciendo es que el bulo de los recreativos, que el señor mayor que lo frecuentaba no tenía un botón para subir la dificultad y dejarte sin pasta, ¿eso no existe? Sí existe. Los recreativos es que es un mundo aparte. El señor mayor le daba el botón y decía, esto no se lo va a pasar nadie hoy, esto claro, nadie. Yo encontré con eso de rizar el rizo cuando, además de lo difícil ya de por sí que era el juego y que te costaba echarle varios créditos, le ponían un contador a la máquina recreativa. No sé si lo habéis visto. Sí, dice, sí. Encima tienes 10 minutos para jugar. A ligera. Las placas recreativas tenían una serie de switches, de interruptores, que en muchas ocasiones medían la dificultad, las vidas que tenías, ¿no? En cada partida, o incluso la velocidad de juego. De hecho pasaba, ¿no? Tú ibas al salón, jugabas un juego de naves matamarcianos y llegabas a donde llegases, ¿no? Y al día siguiente volvías al mismo salón, jugabas. Esto es más difícil, esto es más rápido, ¿qué coño ha pasado aquí? Entonces, y era eso, era que el señor mayor, como decís vosotros, había tocado el interruptor para que tus 5 duros durasen mucho menos de lo que duraban antes y para recaudar más. Claro, porque sus hijos estaban yendo a la universidad y lo estábamos pagando nosotros. Tiene sentido. Exactamente. A mí me encanta como siempre la anécdota de que el Street Fighter, eso de poderle interrumpir la partida al otro, una manera de sacar dinero del doble de rápido. Bueno, pero si eras bueno jugabas más y encima humillabas a los demás. Ya, pero llegaba alguien, te echaba y entonces al que humillabas, ese era el que el perdía problema el dinero. era el Super Street Fighter 2, que todo el mundo se hacía el Street Fighter 2 con 5 duros, perfecto, y luego sacaron el Super Street Fighter 2 y no te pasabas del segundo. Y decías, ¿tú me pasa algo en las muñecas? Mucho más complicado. Sí. No, esto estaba mal hecho. Bueno, Jesús, nos ha adelantado aquí en primicia tu próximo e inminente libro, pero a su vez hemos dicho que eres una persona muy polifacética, así que ¿en qué más proyectos estás inmerso donde podemos además escucharte, verte, leerte, etcétera? Bueno, pues invierto mi tiempo libre en cosas como Retro Gamer, la revista trimestral de
de Axel Springer. Es la única revista actual impresa que trata el tema de videojuegos retro y bueno, tiene una comunidad bastante grande detrás. Entiendo que a los nostálgicos nos gusta leer todavía en papel, aunque parezca mentira. Y es un proyecto muy bonito, ¿no? Que lidera un poco Bruno Sol, que es una eminencia, ¿no? En esto del periodismo de videojuegos. También pues hacemos nuestros pinitos Speedy y yo en Conectados de Canal Sur, de RAI, en el que, bueno, en unos minutillos pues analizamos un poco la actualidad del videojuego, el tiempo que nos dejan y aún el tiempo que me queda, si es que me queda algo de tiempo libre después de todo esto, pues también me gusta escribir novelas, las cosas que se le ocurre a uno, ¿no? Podía hacer cualquier otra cosa, dedicarme a la contemplación y tal, pero no, también llevo un par de novelas ya publicadas en el mercado y es un tema muy satisfactorio y a la vez muy complicado, ¿no? La masificación que hay actualmente en el tema de la novela es brutal y es muy difícil sobresalir, es muy difícil llegar al público, encontrar lectores, pero cuando los encuentras y te ofrecen, digamos, su feedback, su empatía con tus personajes que has creado tú o con el argumento es muy satisfactorio. Has mencionado te pregunto si me dejas, has mencionado a Speedy, a José Manuel Fernández, que es amigo nuestro que tuvimos aquí, es un tío fantástico y estamos muy acostumbrados a veros juntos, a veros en conferencias, en los libros, en Methodologic, en Conectados, en 1000 sitios. ¿Cómo se cruzan esos dos caminos y cuál de los dos es el que lleva un poco la historia esa? Porque desde fuera parecéis un poco Martes Quijote y 13, sí. Yo iba a decir Quijote y Sancho porque soy más he querido subir un poco el listón para arriba, pero ese tándem mola muchísimo. Ha sido pretencioso el tuyo, ¿eh? ¿Ha sido pretencioso? Sí, pues venga, pues martes y 13. Martes y 13 que mola. Cruz y Raya a lo mejor era bajar. A mí me gusta Martes y 13 mucho. Venga, pues ¿cómo se cruzan esos caminos y qué hace que esa maquinaria funcione? Nos conocimos en el Trivial, precisamente. Bueno, yo empecé a participar, con el paso del tiempo pues me metieron, digamos, a crear preguntas también. Y al final, cuando me vine a Sevilla a trabajar, pues tuve bastante contacto con Speedy y surgieron proyectos en común, ¿no? Y la verdad que se puede decir que prácticamente todo lo que nos hemos embarcado ambos ha salido bien, o por lo menos ha sido una experiencia satisfactoria para ambos, ¿no? Yo diría que sobre todo a la hora de dar charlas, de impartir charlas, se nota bastante, ¿no? Cuando tú tienes que dar una conferencia y lo haces en pareja, digamos, hace falta una especie de, no sé, sincronización, ¿no? Para, digamos, que uno no hable más que el otro, que el uno complemente lo que está diciendo el otro, uno sea más gracioso, el otro más serio, en fin, o se inviertan esos papeles. Es difícil de explicar, pero realmente creo que funcionamos bastante bien, ¿no? en la práctica y espero que sigamos así por mucho tiempo. Y le tengo que agradecer que para la siguiente fase el libro de las preguntas y respuestas pues me haya hecho el prólogo, al igual que yo le hice el epílogo de su Atari. Todo queda conectado, ¿no? Todo queda en familia. Y es bonito, es bonito. Se cierra el círculo. Precioso. Oye, y en el futuro entonces tenemos algo aparte de esta primicia que nos has dado. ¿Hay un segundo proyecto? ¿Tienes alguna cosita así ¿puedo comentar alguna cosita? Un esbozo. Un esbozo de esas ideas que pululan por... A ver, Jesús, tú eres una persona... yo, por lo que te conozco, prolífica. Es decir, aquí hay una fábrica de ideas. Sí. Bueno, depende si algún día soy padre o no. Pues, hemos estado comentando antes el tema, ¿no? Y cómo los niños son muy bonitos, pero también son un agujero negro de tiempo. Pero bueno, no viene al caso, ¿no? La verdad es que me gustaría seguir con el proyecto de novelas, porque La llave de los misterios, que fue mi primera novela juvenil, ambientada en Cádiz, ¿no? De donde yo soy, que va un poco en torno a los misterios, las leyendas que corren sobre la historia de Cádiz. Me gustaría continuar, ¿no? Porque lo que he comentado antes, hay mucha gente que se lo lee y quiere saber qué pasa después, ¿no? Y eso es bonito. De hecho, no sé si es una primicia o no, seguramente, me gustaría ambientar la siguiente novela de estos chavales, que son un poco los Goonies de Cádiz, en la Expo 92. Cuidado, que igual os pregunto alguna cosa curiosa de la época, que vosotros sabréis bastante más que yo, ¿no? sobre ese tema. Yo recuerdo la Jumbotron.
Yo era pequeño, pero recuerdo hacer muchas colas. Si en los libros salen muchas colas, entonces está bien traído. A ver, como friki que soy, te lo juro, yo lo de la Jumbotron para mí eso fue el antes y el después. Pero es que ¿Qué es la además Jumbotron, Guille? Que yo no me acuerdo de eso. la pantalla gigante que presidía la Expo, que la veías desde todos lados, era súper grande de Sony. Un video wall allí, ¿no? Y allí en concreto, como friki, es que presentaron la serie animada de Batman. Mundial fue allí. Yo creo que el gran triunfo es el marketing, porque llamar a lo que sea Jumbotron, Sí, tío. eso tiene que molar ya. No hay nada que se llame Jumbotron y que no mole. Solo tenía que haber añadido 2000 para que fuera ya magnífico, ¿eh? Bueno, Jumbotron pero 2000. tecnológicamente fue pionero en muchas cosas. Yo ahí vi por primera vez las pantallas táctiles, iba muy mal, tenías que ir arrastrando el ratón con el dedo, pero iba muy mal. Cierto. Y también el cine en 3D, también en el Fujitsu, Sí. ¿no? En el cine Fujitsu que había. Este que te movía y se movían los asientos Y te echaba y te airecito. soplaban en la cara. Era el ojo verde y el ojo rojo, Eso es. y más o menos veía, pero lo de los asientos ya no lo recuerdo yo. Bueno, el monorraíl también lo recuerdo Sí. con bastante cariño. La torre, ¿no? Que giraba, que subía hacia arriba y tal. En fin, son recuerdos curiosos. Un escenario perfecto para montar algo misterioso, ¿no? Porque, claro, entre tanta gente, si tú cometes algún tipo de crimen o algo, ¿quién se va a dar cuenta? A nosotros nos robaron la cámara de fotos, por ejemplo. La bolsa de la cámara de fotos desapareció, pero ¿cuál ninja? Pero no es suficientemente interesante. Ya, lo sé. No hay asesinato, no hay historia Y relacionando truculenta. la Expo con los videojuegos, ¿te consta o recuerdas o te han comentado algo vinculado a los videojuegos en la Expo? ¿O eso fue un vacío, una laguna que tuvieron ahí? Porque prácticamente tecnológicamente había de todo. La verdad es que no tengo muchos recuerdos que vinculen un tema con el otro y hubiera sido un videojuego muy curioso, ¿no? No hay ningún videojuego de curro, eso es un vacío con el que no podemos vivir, Sí, vamos. en el pabellón de Canadá tenían montado un sistema que recordaba a los juegos estos de iToy, de que te ponían delante de una cámara y tú interactuabas, esta típica cosa que ahora tú te encuentras en los Tipo McDonald's Kinect y y cosas demás de jugar con la pantalla visual y que te detectara un poco donde te colocas. Eso ya existía en el eso lo 90. tenían allí en por lo menos recuerdo seguro en el pabellón de Canadá. Lo tenía Eso sí. Curro, nada más. Y, bueno, no Curro y sus no hijos. tuvimos juego de curro, pero tuvimos el del Capitán Sevilla, ¿eh? Bueno, Juegazo. es cierto. Un juegazo, por cierto, y un juego andaluz en el que, bueno, yo escribí un artículo para Retro Gamer hace unos meses, entrevistando a los participantes de este videojuego, que fue curioso porque los juegos de la época prácticamente lo hacían entre una u dos personas y en este juego participaron hasta 10. Ganaron mucho dinero, se lo gastaron en cosas que no se pueden contar hoy. Pero, No me digas eso. a ver, Son cosas que van dentro de yates. estamos hablando de chavales de 18 años que de buenas a primeras conocen el éxito con este videojuego y empiezan a ganar dinero. No digo a puertas, ¿no? Pero una razonable cantidad de dinero. Claro. Vamos a ahorrar para la hipoteca, ¿no? No, no, se lo funde. El cóctel suena raro. Yo he hecho Libros, lo mismo. becas, lo normal. Sí, sí, Me sí. lo hubiera fundido. Mm. Bueno, Jesús, ¿qué consejos podrías darnos a personas como nosotros u otras que estén pensando en introducirse en la prensa especializada del videojuego o algo relacionado con las comunicaciones de videojuegos? Hombre, yo desde que tengo contacto, ¿no? con la prensa del videojuego me he encontrado muchas puertas cerradas y otras que se han abierto después de insistir bastante. Así que el consejo está claro, ¿no? Hay que ser paciente y más hoy día que la proliferación, digamos, de medios es brutal y llamar a la puerta de las compañías grandes cuesta, ¿no? Por propia experiencia, pero al fin y al cabo a cualquier compañía le interesa la difusión, ¿no? de sus contenidos, con lo cual si vuestro trabajo es bueno, es de calidad y es reconocido, al final yo creo que esa puerta se abrirá. El consejo, espero, es muy optimista, ¿no? Espero que os sirva, pero sí es verdad que mi experiencia, digamos, aparte de Mary Station, fue un blog, el Pixel Blog, con el que me he tirado más de 10 años y empezó como un blog publicando entradas en los ratos muertos de una empresa que no voy a nombrar, por si acaso el jefe antiguo me está escuchando. Y al final acabó, bueno, pues haciendo análisis de juegos de Koch, de Konami, de EA Sports, de compañías punteras a las que al principio quizás no te hacían caso, pero después, bueno, pues cogiendo cierto renombre y tal, sí es verdad que te escuchaban. Como digo, yo creo que hay que tener paciencia y si el trabajo es bueno, al final se ve reconocido.
paciencia y tesón. Como estáis hablando de eso de periodismo, ¿no? Al fin y al cabo de comunicación de los videojuegos, el target, por ejemplo, para el que vosotros sacáis vuestras revistas, hacéis vuestros programas, público joven, gente adolescente, chavales o público adulto, porque en los 80, 90 siempre se relacionaba los videojuegos con la chavalería. No sé si eso ha cambiado. Hay una anécdota muy buena, porque en una de nuestras charlas de la edad de oro del software español, ¿no? De los 80 en España, relacionada con Spectrum, Astra y MSX, normalmente el público de estas charlas que damos pues tiene nuestra edad o incluso más, ¿no? Son cuarentones, tienen ya canas, algunos sin pelo, en fin, es lo que hay, ¿no? Entonces al público más joven es difícil de llegar porque están jugando a Fortnite y no tienen tiempo para echarle a la recreativa, ¿qué vamos a hacer? Pero nosotros intentamos, evidentemente, llegar a todo tipo de públicos y difundir esta historia del videojuego a todo el mundo, ¿no? Y resulta que al final de una de estas charlas, pues se presentó en el estrado de la charla una madre con su hijo de la mano, tendría 7 años más o menos, o quizás menos, ¿no? Y nos hizo una pregunta muy curiosa, que fue... ¿por qué Sabrina tiene las tetas tan grandes? Y vosotros diréis, ¿qué coño está hablando este tío? No, ¿quién es Sabrina? ¿Quién es Sabrina? Claro. Hay un videojuego de Sabrina Salerno, la cantante famosa italiana, ¿no? De Voice, Voice, Voice. Creo que no tenía más canciones y si la tenía nadie se acuerda. Pero hubo un videojuego muy curioso que era un beaten up. Era un yo contra el barrio, ¿no? Iba Sabrina por la calle pegando cachetadas y tetazos. Literalmente. Y tenía que llegar a tiempo al concierto y la gente, las hordas de ciudadanos, pues querían impedirlo. No sé con qué intención, si buena o mala, eso lo dejo a juicio del oyente. El caso es que es un juego bastante malo, pero muy curioso, ¿no? Porque incluía la cinta de audio de Sabrina, era un poco también reflejo de esta picaresca española, ¿no? De querer aprovechar cualquier tema, y a este niño pues le llamó la atención de una manera muy, muy divertida, ¿no? Pero es un buen ejemplo que al fin y al cabo pues nuestras charlas pueden despertar el interés, la curiosidad de cualquier público, ¿no? Tenga la edad que tenga. Y de hecho a mí me alegra mucho más que alguien con 10, 15 años o menos nos pregunte, se interese sobre alguna publicación nuestra, que alguien de nuestra edad, que normalmente si está interesado pues tiene bastantes recursos a su disposición en internet, en la librería o en el kiosco, ¿no? Pero una persona, un chaval de 10 años, pues a lo mejor no conoce, tú le hablas de MSX y dice, ¿qué me estás hablando, no? Claro. Le hablas de recreativas y dice, venga, no me vengas con gráficos de la prehistoria, yo lo que quiero es el último juego de PlayStation 4. Y por eso es tan complicado, ¿no? Quizás llegar a este público, pero nosotros lo intentamos. A mí me interesa, me parece súper interesante, pero me interesa también mucho tu parte de escritor, tu parte de escritor de novelas. Has hablado de las 2 novelas que tienes con Cazador de Ratas, sí. Y aparte de que quiero que me cuentes un poquito de qué van, o ya has dicho que están en tu Cádiz natal, la siguiente que es una precuela, y aparte me apetece preguntarte qué es lo que tiene que aportar la lista del mundo del videojuego al mundo de la literatura. ¿Hay una parte especial, hay una parte nostálgica, hay algo que sirva para diferenciar? Hombre, yo soy nostálgico por naturaleza, soy un tío retro, vamos a decirlo así, en todos los sentidos, ¿no? Y la verdad es que yo creo que se debe notar tanto en mis ensayos como en la parte de novela. Sin ir más lejos, La llave de los misterios se ubica en Cádiz, sí, pero en los años 80, y está trufado de referencias pop, a música, a películas, a concursos como El tiempo es oro, el precio justo, cosas así, ¿no? A La casera cola, en fin. Entonces, sí es verdad que por ese lado, evidentemente, se ha visto un poco preñado este guión de estas novelas por esa nostalgia. Pero por otro también, algo que no tiene nada que ver con que yo sea analista de videojuegos retro, ni mucho menos, ¿no? A mí siempre me ha gustado la literatura. De chico mi abuelo me regaló Julio Verne y yo flipé. Después leí al señor Tolkien con El Hobbit, también flipé. Y todo esto, pues, también ha sido un gusanillo que siempre he tenido dentro, y hasta que he tenido la oportunidad de La llave de los misterios, mi primera novela, y La ciudad oscura, la segunda, de plasmarlo y de que una editorial gaditana, en este caso, como Cazador, pues le llamara la atención y tuviera bien publicarlo, ¿no? Como he dicho antes, es un campo muy complicado, yo diría que más incluso que el de los ensayos, ¿no? Porque realmente
ensayo de videojuego es un nicho, al fin y al cabo, en el que hay mucha gente, digamos, esperando nutrirse, ¿no?, de este contenido. Pero tú haz cuentas de cuánta gente hay creando novelas hoy día. Porque realmente es asequible publicar. Tenemos editoriales grandes, pequeñas, medianas, autopublicación, Amazon, que te publica una novela de un día para otro prácticamente. Entonces, es muy difícil, digamos. Es muy fácil publicar, es muy difícil llegar al público. Y como he dicho, si tú vas a Barcelona, a Gigamesh, por ejemplo, que fui a presentar la novela y te ves pues gente esperando a charlar contigo para cruzar impresiones, ¿no? O cuando vas a colegios, estuve, por ejemplo, hace un par de meses estuve en un colegio de 2 hermanas, frente a una clase de 100 niños, acojonado, como no podía ser de otra manera, y los 100 niños pues haciéndome preguntas referente al libro, a los misterios de Cádiz, a las cuevas de María Moco que van por debajo de la ciudad, a la bruja María Moco, como digo, en fin, a criaturas extrañas que proceden de las leyendas de Cádiz. Es una experiencia más muy distinta de la técnica, digamos, o del ensayo de videojuegos, pero igualmente gratificante. Me encanta. Oye, yo creo que así dices, una audiencia de 100 chavales en un colegio te da miedo, pero... Te ha marcado eso, ¿eh? Me ha marcado. Eso da miedo a cualquiera. Él tiene uno y está lleno de terror. Oye, yo no tengo miedo de mi hijo. Lo que tengo es sencillamente... Imagina no que tuvieras no es miedo. Pánico, miedo, que es falta de tiempo. Falta de tiempo. Bueno, la cosa que, bueno, tú eres una habitual de conferencias y demás, entonces, bueno, la última es fácil verte, pues yo que sé, en Retro Sevilla, en Retro Barcelona, todo muy retro, ¿no? Bueno, ¿cómo es que terminas dando tanta conferencia y cómo te planteas las temáticas y qué desarrollas para ello? Es curioso porque al principio me costaba bastante lanzarme al ruedo, ¿no? Le tenía bastante respeto a eso de hablar en público, hasta que un día fui a la boda de un amigo, precisamente, y empecé a soltar un discurso que la gente se descojonó. Digo, bueno, pues al final tampoco se me da tan mal, ¿no? Y a partir de entonces, pues la verdad que doy como 4 o 5 charlas al año y bastante bien. Suelo seguir un guión que me preparo, pero al final lo más chulo es improvisar, porque claro... Tú sigues ese guión, pero seguro que se te viene a la mente algún recuerdo, alguna curiosidad, anécdota, algo que has hablado con algún programador y lo sueltas y queda chulo, ¿no? Creo que es bastante, también, me repito, con lo de gratificante, pero realmente todo este trabajo que quizás no reporte grandes beneficios económicos, sí reporta otro tipo de beneficios que son intangibles, pero que quizás no tienen precio, ¿no? Aunque parezca una frase hecha, realmente es así. Y una vez que te sueltas delante del escenario, pues al final te da igual que sean 10, 100 niños. Ya te digo que para mí es el escenario más complicado que he tenido, con mucha diferencia, ¿no? Pero al final, si esos niños son participativos, te hacen preguntas incluso más interesantes que las que te podría hacer a lo mejor un público adulto, primero te quedas con la boca abierta y después no puedes hacer más que responderle, que firmarle el libro, porque bueno, allí fue una barbaridad, eso, los 100 niños tirando para mí, viniendo para mí para que le firmara, en fin. Fue una experiencia muy guay y la verdad yo lo recomiendo a todo el mundo que tenga algo que contar o quiera algo que contar, que pruebe, digamos, a preparar una conferencia, una charla y seguro que lo va a disfrutar. Qué guay. Oye, Pedja, ¿lo de Pedja es por el fútbol o porque eres muy futbolero? Porque cuéntame eso. Pues esto viene del año 97 más o menos, ¿no? Que empezó Internet a hacerse un poco doméstico, ¿no? Por lo menos en España. Me acuerdo cuando teníamos el modem este que hacía el ruidito, que cortaba la línea telefónica y tu madre te echaba la bronca. Lo recuerdo. Nos recordamos todos, ¿no? Y como tenía que elegir un nick para entrar en el chat, pues en el 98 ganó el Madrid la 7ª Copa de Europa. Así que Mijatovic era mi fan, ¿no? Absoluto. Bueno, no, perdón. Yo era fan de Mijatovic. Estaría bueno que Mijatovic fuera fan mío. Eso esperemos y estamos seguros de que lo es. Eso ya hubiera sido brutal. En fin, que elegí lo de Pedja y, joder, pues mira que ha pasado tiempo, pero se ha quedado.
Ya Pez ya se ha ido y ahora este Pez ya se ha quedado. Se ha Cuidado quedado, con eso. sí. Ha sido el relevo. Sí, el reloj generacional fuerte. Sí, sí, más o menos gano igual de dinero que él. Ahora sí. Ahora sí. Y no hemos hablado de mujeres y de ligar, que conste. No, hombre. Y lo que se gastaba en gomina, en notas. Sí, pero siempre iba bien peinado, coño, que eso hay que mirarlo también. Eso está claro. Sí, la verdad que yo soy muy del Cádiz primero y después ya del Madrid, ¿no? Me encanta el fútbol y los videojuegos de fútbol, por ejemplo, son fuente de diversión y de pique con mis colegas, ¿no? Desde el Emilio Butragueño, aquel, un juegazo español que tenía una característica muy curiosa, ¿no? Era de los primeros juegos que personalizaban a un jugador. O sea, Butragueño era rubio, el resto era moreno, y cuando marcaba Butragueño salía sobreimpresionado lo de gol de Butragueño, ¿no? Ahora parece una tontería, pero en la época nos quedamos todos flipados, ¿no? Cuando vimos algo así. Bueno, Oye, hablando de juegos de fútbol, perdona, ¿FIFA o Pro Evolution? Justo eso te iba a preguntar ahora, ¿no? Perdona, Pero yo creo que ya lo tengo claro por lo que has comentado antes de la Nintendo 64, pero... Hombre, no me puedo quedar con uno porque realmente depende de la época, uno es mucho mejor que otro y viceversa, ¿no? Ahora mismo yo creo que Pro está remontando, FIFA ha tenido unos años dorados y tal. En la época de Nintendo 64, que decir, ¿no? El International Superstar Soccer, que después se convirtió o se dividió, ¿no? En Pro y en ISS. Era el rey de las noches de fútbol, ¿no? Pero hoy día yo creo que Konami está haciendo un muy buen trabajo con Pro Evolution y estoy deseando que salga la edición de este año, porque la del año pasado fue bastante buena. Ya he probado la demo de la de este año, no sé si la habéis probado vosotros, pero creo que cada vez se parece más al fútbol real, al ritmo del fútbol real. Esto de que sea el partido un correcalles me parece... este ritmo arcade quizás hace unos años me gustaba, ahora prefiero algo más parecido, ¿no? A la realidad, y creo que Pro nos lo da, ¿eh? Actualmente. Este martes 10 lo tenemos en la calle, ¿puede ser? Sí. Grande Pro. Tenemos ganas de probarlo. Oye, yo una pincelada por darme protagonismo. Yo soy el speaker del Sevilla y yo todavía estoy esperando que venga FIFA o Pro Evolution a decirme, oye, te vamos a grabar tu voz para hacer real totalmente que cuando se marque un gol en el Sánchez Pizjuán en nuestro juego suenes tú. Tengo la ilusión de hacer de Manolo Lama pero en el Sánchez Pizjuán. Ese día la cena la pago yo. Molaría bastante. Molaría muchísimo. Eso quiero verlo. Sería afinar mucho el juego porque ya se están grabados hasta cánticos personalizados de los estadios y todo eso. Cierto. Es más, yo por mí sustituye tú a Manolo Lama, que ya está muy visto. Sí, ¿verdad? Lleva 30 años el tío con la misma frase y ya yo creo que toca un relevo, ¿no? Todas las ediciones se hacen muy divertido, muy original, pero cuando ha jugado varios partidos dice, repite otra vez. La reutilización de frases en plan ya. Totalmente. Y los speakers, o sea, los comentaristas del Pro, que son bastante cutres, vamos a decirlo así. Se te cansa un poquito el oído. Sí. Cansa bastante. Bueno, pero al rato se convierte en un meme, ¿no? ¿Quién no ha estado jugando al FIFA al Pro y ha dicho, le ha robado la cartera, fútbol de salón? La No le saca con daría ni a argumento. una vaca. Al rato ya lo repites tú, ya no hace falta que lo diga él. Sí, yo me acuerdo de cuando hacían los parches para el Pro de PlayStation para poner frases de Andrés Montes, eso era súper mítico. O del carrusel deportivo, ¿no? Con el Pepe un purito cuando sonaba, estaba súper chulo. Mucho mejor que Manolo Lama, ¿eh? Sí. Pues ya que estamos hablando de juegos de fútbol, te hago la pregunta así directa. ¿A ti entonces te parecen igual de interesantes los juegos de fútbol de ahora que los de antes? ¿Con aquellos juegos con los que creciste? ¿O se ha perdido algo en el camino? Son muy distintos. Quizás se haya perdido algo. Y es difícil definir el qué, ¿no? Pero yo diría que me divertía mucho más con Super Sidekicks. El primero que se me ha venido a la cabeza, ¿vale? Podría haber dicho cualquiera. Math Day 2... el mismo Butragueño, Superstar Soccer de Super Nintendo. Y es cierto que me voy a contradecir un poco porque esos juegos tenían ese ritmo arcade más frenético quizás que lo que hoy día se lleva, ¿no? Pero quizás han cambiado los videojuegos de fútbol y hemos cambiado nosotros también, ¿no? Nos hemos hecho más viejos y lo que antes funcionaba ahora ya no funciona tan bien, ¿no? En fin, al final siempre en estas charlas hablamos de que nos hacemos viejos y un poco deprimente, pero claro, es cierto, ¿no? Y realmente hay que ajustar un poco nuestros gustos, ¿no? A lo que ahora nos mola. Quizás ahora tenemos menos tiempo y preferimos un tipo de juego distinto al que preferíamos hace 20 años. Yo creo que esto nos ha pasado
a todos, ¿no? Acaba de pasarme a mí. Es verdad que este tipo de comentarios da a lo bueno que es la nostalgia y la bofetada de realidad de sentir nostalgia, que es que ya ha pasado un tiempo y ya peinamos canas, ¿eh? Además, lo comentábamos antes de empezar el programa. A mí me da la vida la página esta de How Long to Beat, que veo un juego, ¿cuántas horas dura el pasármelo? 20 horas, es para mí, más de 20 horas, lo veo complicado. Yo 20 horas lo veo una pasada, ¿eh? No, me cuesta 20 horas, me puedo plantear el juego. Hay excepciones como The Witcher, por favor, ¿eh? Bueno, pero a mí me cuesta mucho. Sí. Por cierto, seguimos hablando de juegos. Un juego que ame sobre todas las cosas y otro que consideres que no tuvo todo el trato de favor que debería haber tenido. Speedy ya nos comentó en su día su secreto y amor, bien confesado amor por Metal Gear, pues te toca. A Speedy es que le gustan mucho los Metal Gear, Konami, Kojima. Yo creo que tiene un 4 puesto allí en el cuarto encima de la cama. A mí, yo siempre que hablo de un videojuego... no me voy a meter con Metal Gear porque si no voy a salir aquí tranquilo. Sinceramente, el último Metal Gear me parece bastante sobrevalorado, lo siento en el alma por Estamos los en fans. el mismo equipo, Pez, ya no te preocupes, el enemigo lo tienes allí. Vale, okay. Oye. Hay muchos que sostienen que no es un Metal Gear, que es cualquier otra cosa menos Metal Gear, pero bueno. A lo mejor eso es un poco radical, pero puede ser que yo lo compre en parte, ¿eh? Yo también, pero oye, soy feliz. No, sí, lo importante es disfrutar de los juegos aunque sean malos. En fin, lo que quería decir... El tuyo, por favor. El mío. Mira, hay un juego español, como no, de los 8 bits que se llamaba Spirits, que ahora lo ves, lo cargas, si tú tienes un MSX, lo más fácil es hacerlo en un emulador, ¿no? Y ves a un mago narigudo que visita un castillo lleno de criaturas espectrales hechas pues a base de los píxeles de la época, ¿no? Y a lo mejor lo ves ahora y quizás te parezca un poco ridículo. Bueno, pues ese juego, con 8 años, 7, 8 años que yo tenía por la época, me daba miedo, ¿no? Yo encarnaba a este mago, iba en búsqueda de una bola mágica que me daba, digamos, acceso a una serie de criaturas encantadas por el mapeado del castillo. Los escenarios eran negros. O sea, cuando digo negros, el color negro, sin ningún tipo de detalle. No sé qué tenía, que digamos tenía esa aura mágica que tienen muchos juegos de la época, ¿no? De los 80, que son capaces de forma minimalista trasladarte, digamos, mucho más de lo que parece, ¿no? Quizás la imaginación aquí tiene que funcionar, ¿no? Para complementar todo este cuadro, digamos. Pero lo recuerdo con mucho cariño y es un juego que realmente tampoco es de los más recordados cuando alguien dice, oye, dime un juego español bueno de la época. La Abadía del Crimen, los típicos, ¿no? Navy Moves, quizá, Game Over. De Spirits se acuerda muy poca gente, pero creo que merece reivindicarse, ¿no? Como un gran trabajo del señor Alejandro André, que fue su programador. Y bueno, quizás si alguien se dedicara a hacer algún tipo de remake o algo, o versión para consolas actuales, sería un pelotazo, ¿no? Del juego malo ya he hablado. Ya es suficiente, ¿no? Sí, la verdad que para mí el Metal Gear este último fue una decepción bastante curiosa, ¿eh? Eso le ha pasado a mucha gente. A mí me parece un buen juego, lo que pasa que no era lo que yo esperaba. Pero bueno, no me quiero meter ahí porque es verdad que el reloj es implacable y ya solo me da tiempo de preguntarte una cosa más bella y me interesa saber qué es lo que tú piensas acerca de cuál es el adelanto más importante que ha habido en los últimos tiempos de los videojuegos, ya que eres especialista en retro. ¿Qué es lo que... Hemos hablado de esa nostalgia, hay que ver las cosas que hemos perdido. ¿Qué es lo que tenemos ahora que antes no teníamos y marca muchísimo la diferencia? Bueno, pues aquí podríamos decir muchas cosas, pero yo me voy a quedar con algo con lo que yo estoy un poco en contra, o quizás mi lado más nostálgico, más coleccionista está un poco en contra, que es el tema de la distribución digital. Al fin y al cabo podríamos hablar de las 3D, de la realidad virtual, del avance tecnológico, pero si os fijáis, la distribución digital hace que en un instante tengamos acceso a una biblioteca brutal, ¿no? De videojuegos. Y ya no solo hablo de los juegos modernos, ¿no? Hablo de plataformas como el propia Steam o GOG.com que te da acceso a juegos que salieron en la época de MS2 y que ahora, pues, por obra y magia, ¿no? de la tecnología, pues están descargados en 10 segundos, previo pago, ¿no? Del importe que tenga, y podemos rejugarlo, ¿no? Esta facilidad a este acceso a la biblioteca digital, para mí es un adelanto brutal. ¿Por qué va un poco en contra de mi nostalgia? Porque a mí lo que me gusta es tener los juegos físicos.
Tú eres equipo físico, pues ya se te nota. Soy Bien físico físico, totalmente. Quiero mi caja, quiero mi manual, quiero abrirlo, quitarle el plástico y que huela a juego nuevo. Y lo bien que huele la tinta impresa mezclada Por con favor, el juego, ¿eh? por favor. Increíble. Definitivamente estás sentado al lado del enemigo, ¿eh? Pues mira, ya aprovechamos también en primicia para decir que tenemos pensado hacer un programa especial de juegos en formato físico versus digital, que nos parece súper interesante. Bien, bien. Esperamos contar contigo porque creemos que vamos a tener que aportar ahí bastante. Yo me siento al lado de Pella. Me has fichado. Que Sí, está, me que está gusta. en los dos bandos, ¿no? Pero me gusta. Veo lo que hay y me gusta. Nos quedan los últimos minutos antes de despedir y agradecer a Peja que esté hoy aquí con nosotros. José, hoy jueves hay que anunciar una cosa. Pues sí, porque como vamos a estar 2 semanitas de parón, pues tenemos que hablar sobre la My Gamers LAN Party. Es que la semana que viene, durante los días 13, 14 y 15, pues tendrá lugar la 4ª edición de esta LAN Party, ¿no? Se ubica en la localidad sevillana de Mairena del Arcor, concretamente en el pabellón Miguel Ángel Gómez Campuzano. Van a tener 200 puestos de LAN, 10 gigas de fibra, eSport, torneos, sorteos, zona retro, de cosplay, de influencer y zona de exposición. Las entradas serán 15 euros día o 35 euros los 3 días. El acceso a la zona de exposición y los stands es totalmente gratuito, eso sí. Más info para quien la quiera, en el Twitter de @LANPartySevilla pues la puede encontrar, ¿no? Por cierto, además allí tendremos a amigos nuestros de la asociación AGOA, que además ellos el 28 y el 29 de este mismo mes de septiembre pues tendrán también la 2ª edición de su Salón Friki en Bormujos, que lo llaman el Freaken City. A la par que en Gines, pues ellos también hacen una LAN Party así por marzo, ¿no? O sea que, bueno, a ellos los puedes encontrar en The Blade Media o @asogoa. May Gamers LAN Party. Sí, muy interesante el evento, sobre todo para los que vivan en Mairena del Alcalá, aunque tampoco es que nos pille muy lejos, ¿no? Media horita estamos allí. Está cerca, está cerca. Bueno, último minutito para agradecer a Jesús Relín a Peja que haya estado hoy con nosotros. Pues Pues un placer estar con vosotros, la verdad. Ha sido un ratito muy entretenido y ha pasado muy rápido, la verdad. No me Sí, he la dado verdad ni que cuenta. Se nos han quedado en el tintero mogollón de Sí, Sí, cosas sí, que bueno, hay un preguntarte. montón de cosas que ya no se van a decir. Bueno. Y cuento contigo y contamos contigo para que nos visites otro día o incluso cuando venga con el famoso celebérrimo libro Por supuesto. que te vas a crear muchísimos enemigos si no te los has creado ya. Y por supuesto para lo de físico contra digital que también hemos hablado. Yo esperamos verte pronto. Estaremos por aquí otra vez, sin duda. Ha sido un placer y repetiremos. Guille, ¿qué le dices tú que te veo mirarle con ojitos de despedida? Yo es que llevo aquí embelesado todo el rato escuchando sus palabras. La mitad de las veces se me ha olvidado hasta lo que quería La próxima vez preguntar. me traigo aquí un taco de libros para vender y... Vale, yo cerveza. Muchas gracias por venir, de verdad. Bueno, yo tengo que decir que estoy acostumbrado a verlo en las conferencias más lejos, como quien dice, a menos que nos acercáramos a preguntarle cualquier cosilla, pues bueno, para mí ha sido un placer tenerlo tan cerca y conocerlo en primera persona, en first person. Jesús, gracias. Y cuando quieras, aquí tienes tu casa y este programa de ILT Juego a tu disposición Pues- para que lo uses como altavoz Claro. o como lo que quieras para lo que necesites. Gracias a vosotros y esperamos vernos muy prontito. Gracias. José, Quique y Guille, hasta dentro de 2 semanas. Muy bien. Muchas Adiós. gracias.